viajaremos en una travesía por nuestra querida Guatemala. Nos deslizaremos por un arcoíris de colores, de suaves aromas y de dulces sabores. Contemplaremos esos majestuosos volcanes, azules lagos que reflejan nuestro cielo patrio y de nuestras verdes montañas. Compartiremos con ustedes una amalgama de culturas y costumbres criollas. Compartiremos esta bella tierra creada como una hermosa obra maestra de Dios. Disfrutaremos este pedacito de tierra en el mismo corazón de América. Estamos en Celajes de mi tierra, un canto de la tierra a los hijos de la tierra. Bueno, amigos de Celajes de mi tierra, el programa nacional de la cultura guatemalteca. Aquí estamos una vez más para llevarles de paseo en esta oportunidad por nuestra querida Guatemala, o la costa sur de Guatemala, una hermosa región de nuestro país que vale la pena visitar. Si usted va a Guatemala, váyase por la costa sur, es hermoso ese lugar. Como todos sabemos, aquí siempre lo llevamos de paseo por algunos lugares de nuestra bella tierra Guatemala, en especial por esos lugares que nos traen bonitos recuerdos, y sobre todo grandes anécdotas de esos lugares de las cuales sobran entre la gran cantidad de personas que nos escuchan y que de seguro se les abre el corazón y la mente cuando recuerdan esas historias de nuestra bella tierra Guatemala. Tierra bendita por Dios en el mismo corazón de América. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño viaje en tren. Sí, amigos, así como lo escuchan, vamos a irnos de viaje por algunos lugares de la costa sur. Pero para el caso vamos a hacer uso del tren o de los ferrocarriles de Guatemala del ayer. No el actual porque no existe, pero el de ayer sí existió y fue muy hermoso, muy bonito ver esas hermosas locomotoras negras que echaban humo por todos lados, agua caliente a todos y sobre todo fuego. No sé cuántos se recuerdan o hayan visto esas hermosas locomotoras antiguas de Guatemala. Pero antes de montarnos en el tren vamos a dar gracias a Dios primero y a su Santa Madre María. Y también, por supuesto, a esta su radio amiga que nos presta sus ondas radiales para que esto sea posible y este programa de Celajes de mi tierra sea escuchado en toda Guatemala y también por el mundo vía internet, o donde quiera que usted nos escuche, podrá escucharlo vía internet. Como les hablamos al comienzo de estos sus Celajes de mi tierra, hoy vamos a irnos de viaje en uno de los trenes que circularon alguna vez en nuestra bella Guatemala. En especial, el viaje de hoy nos llevará por algunos pueblos de la costa sur de nuestro país. Pero todo esto gracias a los recuerdos de un amigo quien nos proporciona datos sobre dicho viaje, siendo que él mismo de patojo lo llevará a cabo, según nos platicará él. Es una bonita historia de cómo él viajó en ferrocarriles hace muchísimos años. Nos imaginamos que era cuando era patojo, según nos platicará él. Pero antes vamos a empezar el programa del día de hoy de manera musical. Y una melodía bastante nostálgica, por cierto. Vamos a escuchar con la marimba ideal Brisa de Champerico, que nos imaginamos traerá grandes recuerdos a esas personas o gente que vivió o conoció esa área de allá del hermoso Retaluleu. Para ustedes, marimba ideal con Brisa de Champerico.
Bueno amigos, aquí estamos ya de regreso después de haber escuchado esa nostálgica melodía con la marimba ideal Brisa de Champerico. Nos imaginamos que a más de alguno de nuestros oyentes habrá hecho llorar. A menos a mí, que soy medio chillón, casi me arrancó las lágrimas. Solo el recordar esa preciosa tierra de Retalhuleu, la capital del mundo como es cariñosamente llamada. Los ferrocarriles o trenes, como ciertas personas les hemos dado en llamar, no llegaron a Guatemala de casualidad, ni por chiripa. Tenía años de no escuchar esa palabra chiripa o chiripazo, como dicen algunas personas por allí. Con ello tampoco decimos que llegaron gratis o de groris, como dirían algunos buenos amigos chapinísimos, sino más bien llegaron por la necesidad que había de un sistema de transporte que supliera los servicios de la compañía norteamericana United Fruit Company. Fueron ellos quienes los trajeron, no fuimos nosotros los guatemaltecos. Nosotros solo sacamos ventaja de esa innovación en el sistema de transporte de Guatemala. Y vaya que fue ventaja, lástima que se haya desperdiciado todo ese sistema ferroviario. El tren tampoco llegó a la Nueva Guatemala de la Asunción de manera tan fácil, siendo que la capital se encuentra a una gran elevación sobre el nivel del mar, lo cual dificulta bastante la travesía desde las zonas bananeras del norte de nuestro país, en la región de Izabal, que fue donde primero llegaron los ferrocarriles de Guatemala. Era ahí, en esa región precisamente, donde estaban las bananeras, y la United Fruit Company trajo los ferrocarriles para sacar su producto de ahí hacia el puerto Barrios. Grandes esfuerzos fueron hechos para que ello fuera posible. La cantidad de montañas y rocas que había que atravesar era de verdad una obra gigantesca, pero había que hacerla, y para ello se prestaron muchos de los ingeniosos chapines para trazar ciertas rutas que serían las mismas o las más feasibles para dicha travesía desde las planicies de Izabal hasta nuestra Nueva Guatemala de la Asunción. Vamos a pasar a escuchar otra melodía más en el programa del día de hoy, en que estamos hablándole a ustedes sobre ciertas anécdotas de los ferrocarriles de Guatemala. En especial vamos a hablar del que iba de la ciudad capital de Guatemala para la costa sur o para la frontera con México. Bueno amigos, después de darnos ese gustazo de escuchar esa preciosa marimba ideal de don Domingo Betancourt, vamos a dar paso a la narración del día de hoy. Como les comentábamos, para que los trenes llegaran a Guatemala fue una inmensa obra de ingeniería. Y no fue sino hasta el día 9 de enero de 1908, fecha en que llegó por primera vez a la ciudad de Guatemala el ferrocarril que llegara desde Puerto Barrios a la ciudad capital. Este tenía como destino final el puerto de San José, quedando con ello concluido el que un día fuera el sueño de Justo Rufino Barrios, siendo el ferrocarril inaugurado por el entonces presidente Manuel Estrada Cabrera, a quien se le recuerda ir al frente de la locomotora ondeando una bandera de Guatemala. El ferrocarril tomó el nombre del Ferrocarril Interoceánico, con lo cual Guatemala lograba dar un paso importante en su desarrollo, además de haber reducido el viaje de los pasajeros de 6 días de viaje que se realizaban en carruaje a 12 horas en el ferrocarril interoceánico, como ya le dijimos. Muchos hacían dicha travesía a golpe de calcetín, nos puso aquí nuestro productor. Fue esta una de las más grandes celebraciones que haya tenido el país en esa época, de la cual también se recuerda se mandaron a acuñar monedas conmemorativas, sellos postales y una celebración inolvidable en calles y avenidas de la ciudad de la capital de Guatemala, la cual incluyó portales y música entonada por las bandas musicales y de colegios e institutos de la ciudad. No era para menos, no llegaba el adelanto tecnológico del tren o del ferrocarril. Hoy estamos nostálgicos, vamos a escuchar una bonita melodía que nos regala la marimba ideal, el cual dieron por nombre Otoño.
Bueno amigos, después de haber estado románticos o nostálgicos con esa melodía Otoño, vamos a continuar hablándoles sobre los ferrocarriles de Guatemala. Y la ruta del ferrocarril hacia el lado sur, es la que nos interesa, también era cubierta por dos trenes. El primero, que tenía un horario más temprano que el primero de los que cubrían la ruta del norte, el cual se iniciaba en la estación central en la 18 calle, haciendo su primer parada en la estación de Pamplona cerca de la garita del Guardaviejo. En ese preciso lugar es donde el amigo nos comienza a contar su travesía hacia la costa sur de Guatemala. Según nos contará, la esposa de su hermano era originaria de esa linda región de Retalhuleu, y a veces cuando ella decidía irse para su casa, ese era el sistema que ella utilizaba para hacerlo o el medio de transporte. En un par de ocasiones me tocó irla a dejar a la estación Pamplona, y si mal no recuerdo, nos decía él, fue en dos oportunidades que él acompañó desde la estación Pamplona hasta la casa de ella, que quedara precisamente casi sobre las vías del ferrocarril en la ciudad de Retalhuleu, frente al monumento Isabel la Católica. Hoy parece que le cambiaron el nombre y se llama Monumento del Trabajador, según nos platicaron por aquí. Fíjese, nos decía él, mi cuñada Marta era de armas tomar, y cuando había alguna desaveniencia dentro del matrimonio con mi hermano, ella cogía sus maletas y me pedía que la fuera a dejar a la estación del tren, ahí en Pamplona. Yo, me decía él, no tenía ni que rogarme. Me encantaba ir a ver pasar el tren y me prestaba para irla a dejarla a la estación del tren. Ahí iba yo, unas veces cargando la valija de mi cuñada, otras cargando a mi sobrinita, que no llegaba ni al añito de vida. Era mi sobrinita Helga, nos comentaba él.
Bueno amigos, esperamos que a usted no le haya borrado el tiempo a la memoria y que nos siga sintonizando en este su programa de Celajes de mi Tierra, programa de la cultura guatemalteca. El amigo este no narraba las peripecias que hacía para llevar a su cuñada a la estación del tren en Pamplona, o a la parada del tren, mejor dicho. Fíjese, me decía, era tempranito usted, porque el tren pasaba a las 7:15 en punto, siendo que la travesía era de todo el día. Hubo una oportunidad que la fui a dejar al tren. Yo era un niño muy pobre y no perdía oportunidad para obtener algo de lo que yo no podía, como hacerme un viaje en ferrocarril, por supuesto. Mi cuñada me quería mucho y esa vez me preguntó si la quería acompañar a dejarla a Retalhuleu. Imagínese, don César, me decía el amigo, ¿como para qué no? Si también eso incluiría que ella me compraría comida en el camino. Me recuerdo que esa mañana me compró el boleto y aunque yo no había pedido permiso en mi casa, igual me daba. Esa era una oportunidad que un niño pobre como yo no podía desperdiciar. Imagínense irme en tren y hasta Retalhuleu. Yo creo que yo fui el primero en subirme al vagón en donde íbamos a ir sentados hasta Retalhuleu. Los asientos eran de madera, pero ¿qué importaba? Ahí iba yo, con mis zapatos rotos y todo. Recuerdo que después de la estación Pamplona llegamos a la estación Ermita o Ciudad Real. Quedaba casi a finales de la avenida Petapa. Ahí bajaron algunas personas que llevaban canastos llenos de frutas y verduras que quizás vendrían del mercado de la terminal. De allí para la costa sur era pura bajadita. Recuerdo que luego llegamos a la estación de Villacanales, en donde subieron y bajaron algunas personas. Ya ahí había vendedores de golosinas y frutas. Vamos a escuchar otra bonita melodía que nos regala la marimba Ideal y que titularon Por los viejos tiempos.
amigo, después de habernos dado el gusto de escuchar esa bonita melodía por los viejos tiempos, que nos imaginamos traerá bonitos recuerdos a muchas personas que nos escuchan. Y el amigo nos seguía platicando. Luego, después de la estación de Vía Canales, llegamos a la del Relleno, en donde el tren hacía una parada obligada para bajar a los pescadores de siricas y tepocates, que era, creo yo, lo único que abundaba ahí. Esto nos lo contó el amigo porque él fue varias veces a pescar ahí al Relleno y él nos contaba que había cogido solo siricas y que había una cantidad inmensa de tepocates y ranas también. Luego llegamos a la estación de Amatitlán, en donde mi cuñada Marta compró comida. Allí ella me compró unas tortillas con huevo duro y chirmol y una con chiles rellenos. Luego de la parada de Amatitlán llegamos a Palín, alegre dicha parada en donde no faltaban las vendedoras de comida. Luego seguimos a la parada de Escuintla, allí me compró una bolsa con naranjas y un pedazo de sandía. Debo comentarles que en la región de Palín pasaba uno sobre el río Michatoya, que era un puente muy bonito y era hermosísimo ver hacia el barranco cuando pasaba el ferrocarril. Yo, según recuerdo, hace un tiempo pasé por esa ruta, la ruta antigua a Escuintla, como le llaman, y todavía existe ese puente que el amigo nos mencionaba sobre el río Michatoya. Después de haber llegado a Escuintla, se podía hacer la conexión hacia el puerto de San José o seguir en la ruta hacia la frontera de México. Después de la estación Escuintla está la de Mazagua. Luego seguía la Democracia, Santa Lucía, la estación Cocales, para después llegar al río Bravo. Él nos platicaba que en esa región, pasando de Escuintla para la estación Cocales, pasaba una gran cantidad de puentes bastante bonitos, especialmente el puente del río Pantaleón, según nos puso él aquí. De allí continuamos hacia Santo Domingo, Suchitepeques y Mazatenango, y luego para Retaluleu, en donde se podía hacer la conexión para el puerto de Champerico o seguir en la ruta hacia Caballo Blanco, Coatepeque, La Unión, Pajapita, hasta llegar a su última estación en Ayutla, que hoy tiene el nombre de Tecumumán, en la frontera con México. A todo lo largo de la ruta, recuerdo donde decía el amigo, subían vendedoras de golosinas y comida. Era bastante peculiar, nos decía él, porque todas las personas vendían siempre casi lo mismo, que eran pacayas envueltas en huevo, huevos duros, panes con frijoles y chiles rellenos. Esa tarde llegamos alrededor de las 5 de la tarde a la estación de Retaluleu, que estaba frente a los beneficios de café de nombre Quesada. De ahí nos apeamos con mi cuñada y regresamos como 2 o 3 cuadras para llegar a la casa de ella, que, como le dije al principio, estaba justamente cerca de la línea del ferrocarril, enfrente al monumento a Isabel la Católica, o Parque de los Trabajadores, según tenemos entendido, como fue rebautizado, creo yo. Qué alegría, nos comentaba el amigo, llegar a la casa de mi cuñada, en donde nos esperaba la mamá de ella, a quien llamaban Doña Canducha. De gran recordación para mí, nos terminaba diciendo el amigo, una gran señora de la que guardo muy grandes recuerdos, nos decía el amigo después de tener su narración. La mamá de mi cuñada, nos comentó, era una gran cocinera y siempre ella preparaba una comida súper riquísima, aunque mi cuñada Marta tampoco se quedaba atrás. Cuando me ha invitado a comer ahí con ella en su casa, salgo pesando el doble, que también nos decía bastante glotón y comelón. Ya de regreso me vine solo, ya que ella se quedaría ahí con la mamá por unos cuantos días. Solo recuerdo que antes de salir de la casa de ella para la estación del tren, en donde me vendría de regreso para la ciudad capital, me dieron una bolsita con una retahíla de franceses con frijoles colados y queso, además de dinero para que comprara chucherías en el camino. ¿Qué tiempos aquellos?, nos terminó diciendo el amigo. Hermosa época del ayer, en que uno podía viajar sin pena de nada. Vamos a agradecer a este amigo que nos diera todos esos comentarios y nos pidiera le mandara un saludo a su cuñadaza, allá en la Villa de Mixco, doña Marta Morales López de Soto, como le dijéramos allá en la Villa de Mixco, y a su esposo, don Demetrio Soto, y a toda su familia. Para terminar, queremos suplicarles rezar el Santísimo Rosario y pidámosle a nuestra Madre María por nuestra querida tierra Guatemala. Los textos son de Juan de María Escobar de la Moncarda, hablándoles su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Para terminar, vamos a escuchar una bonita melodía, una melodía del ayer de don Salomón Argueta. Con la marimba Chapinlandia vamos a escuchar Llegarás a quererme.